Saludo, es Jesús García, médico nefrólogo por el ISN. Me complace presentar a la doctora Vanessa Villavicencio. Creo que la mayoría que está allá la conoce. Ella es médico nefróloga, especialista en nefrología por la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Actualmente labora en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Puerto Viejo, en Ecuador, y es actual miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. También ha sido past president de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología. Y el tema de hoy va a ser ultrasonido para la inserción del CBC. Por cuestiones de tiempo, la doctora nos ha mandado su exposición grabada, ¿no? En la cual también al finalizar va a dejar su correo para que todo el que quiera mandarle alguna pregunta pueda hacer por este medio. Entonces, Julio, te doy el pase para que puedas proyectar su presentación. Gracias. Julio, creo que no escucho el audio, disculpa. En el que no quiere Disculpe, voy a cortar un ratito, me dicen que no se escucha bien. la otra es coagulopatía severa, pero en la vida real muchos hemos tenido casos de pacientes que están con 20.000 de plaquetas y ha habido la obligación o la necesidad de hacerlo y se lo ha hecho. Ha disminuido la complicación o los riesgos el uso de coras. Las contraindicaciones relativas tenemos las bulas pulmonares cuando se inserta el abordaje en la subclavia, las hernias inguinales en accesos femorales, alteraciones carotídeas donde en mi tiempo, cuando yo estaba en el 2009, que hice terapia intensiva, hacíamos todos los procedimientos guiándonos en anatomía,
pues no teníamos ecografía, no lo hacíamos guiado bajo ecografía. Y luego cuando ya empezamos a usar el ecógrafo, que cuando yo fui a hacer mi pasantía en México, en Guadalajara, pues siempre nos concentrábamos en, bueno, pon el eco así, ves estás viendo ya el vaso, tienes que pincharlo, mira el eco y ya. Y la verdad que no, porque a nosotros no tener un protocolo, no estar protocolizado, es donde cometemos muchos más errores, es donde más tasas de complicaciones vamos a tener, pues, y no vamos a tener, culminar con éxito. Entonces quise traerles el protocolo, un protocolo de RACEBA, que es el que se realiza para poner las vías centrales en el cuello, en este caso lo vamos a hablar así, del cuello y la subclavia, para saber las estructuras que tenemos y también los vasos sanguíneos que podemos encontrar. Así que eso vamos a hablar el día de hoy. Inserción de catéter venoso central ecoguiado. Vamos a empezar con las indicaciones y contraindicaciones para la instalación del catéter venoso central. Dentro de las indicaciones tenemos la medición de la presión venosa central, requerimientos de múltiples infusiones en forma simultánea, la mayoría de los pacientes que están en la emergencia o la terapia intensiva pues lo requieren, administración de drogas vasoactivas, quimioterapia, antibióticos tales como la anfotericina B, infusiones hiperosmolares o por periodos largos también de tiempo, malos accesos venosos periféricos, nutrición parenteral, procedimientos dialíticos y pacientes con riesgo potencial de instalar falla cardiovascular. Dentro de las complicaciones o contraindicaciones, perdón, tenemos las contraindicaciones absolutas y relativas. Absolutas tenemos dos, una que es el rechazo del paciente, sabemos que si el paciente tiene negativa, tiene que firmar una hoja de descargo en la que no quiere que se le coloque la vía central, ¿no? Y la otra es coagulopatía severa, pero en la vida real, muchos hemos tenido casos de pacientes que están con 20.000 de plaquetas y ha habido la obligación o la necesidad de hacerlo y se lo ha hecho. Ha disminuido en la complicación o los riesgos el uso de ecógrafo. Las contraindicaciones relativas tenemos las bulas pulmonares cuando se inserta el abordaje en la subclavia, las hernias inguinales en accesos femorales, alteraciones carotidias en accesos yugulares. Paciente inquieto no cooperador, pues aquí utilizamos ya sedación. Cuadros diarreicos cuando se considera el cateterismo en venas femorales. Traqueostomía con abundantes secreciones en abordajes yugulares. Punción de la subclavia y la yugular izquierda en pacientes cirróticos. Hipertensión arterial severa en accesos yugulares y subclavios. Infecciones próximas en el sitio de la inserción y trombosis de la vena. Todas estas contraindicaciones, si ustedes ven, son relativas porque si cambiamos el sitio de punción las vamos a poder lograr. Así que casi nada va a impedir que nosotros logremos colocar un acceso venoso en una vía central. Es importante esta diapositiva y me gusta mucho y me llamó la atención porque no todas las personas somos iguales y tampoco nuestra anatomía es como el libro o la tenemos igual todos en el mismo lugar. Es por eso que les traje esta diapositiva donde vamos a ver que en el lado derecho y en el lado izquierdo va a diferir la localización de la arteria yugular interna. Si vemos la carótida está por debajo, la gran mayoría, del 70-66% se encuentra en la parte de arriba, muchas veces en pocas cantidades pueden estar mucho más lateral, mucho más cercano, mucho más cerca de la carótida o de la tráquea. Es por eso que el uso de ecógrafo va a hacer que se disminuya esta probabilidad de complicaciones de pinchar en un lugar erróneo. ¿Cuáles son las tasas de complicaciones en las venas centrales? Las complicaciones de punción arterial van a ser mucho más altas en la yugular, dada la cercanía con la carótida. Recordemos que está muy encima, casi que superficial. Los hematomas también van a ser mucho más frecuentes aquí por la misma razón. Neumotórax cuando va a ser un acceso subclavio. Hemotórax de la misma forma. Mal posicionamiento también. Recordemos que muchos de estos pacientes no están bien colocados, algunos son muy adultos mayores, otros tienen formas muy encorvadas, entonces va a tener mucho más dificultad. La tasa de infecciones por cada 1000 catéteres al día van a ser más en la femoral, por la cercanía que tiene a los genitales. La tasa de trombosis por cada 1000 catéteres al día va a ser también en la femoral, recordemos porque está mucho más cerca de los miembros inferiores. Entonces es importante saber dónde vamos o qué complicaciones vamos a tener de acuerdo al sitio de inserción que vamos a localizar en este paciente, para así nosotros poder saber cómo lo vamos a resolver. Recuerden que para tener o aprender a hacer intervencionismo no es solamente lograr hacer el acto, lograr hacer una biopsia, lograr poner un catéter,
tanto femoral, puede ser también peritoneal, no, es saber corregir, es saber solucionar las complicaciones que podamos tener. Es por eso que esto debemos estar preparados, debemos tener todo el equipo completo, debemos saber qué hacer en cada complicación de acuerdo al sitio de inserción y también en el lugar donde estemos, en el hospital, en un centro de salud, saber que tenemos una persona superior a nosotros o que tenga mucha más experiencia o otro profesional de la salud que pueda ayudarnos a resolver las complicaciones futuras que podamos tener. Ahora vamos a hablar un poquito de la historia, cómo se llegó a utilizar el ecógrafo. Y más o menos en el 82 vimos que Peters reportó por primera vez el uso del ultrasonido para guiar accesos venosos centrales. En el 87 ya Wernicke describió el uso del ecógrafo para detectar neumotórax o hemotórax. Pero ya en 1997 es cuando se comienza a utilizar el ultrasonido de manera mucho más sistémica. Pero ya en el 2001, la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Salud declaró el uso del ecógrafo en los accesos vasculares con una fuerte evidencia en su implementación clínica. Es por eso que desde ahí su uso fue mucho más frecuente y casi que exigido en cada uno de los hospitales. Hasta la época de ahora, que sabemos nosotros que es casi imprescindible, es el estetoscopio del médico, y sabemos que lo llevamos incluso a pie de cama, en nuestro consultorio, lo utilizamos para poder salir de la duda de cualquier evento que podamos tener en nuestros pacientes. Recordemos que no solamente vamos a revisar sus vasos, nuestros pacientes también vamos a revisar cómo están sus riñones, la estructura, si está obstruido o no, vemos también la próstata cómo está, hacemos un ecofaz. Entonces tenemos múltiples usos para el ecógrafo dependiendo de la especialidad que tengamos y dependiendo del lugar donde estemos realizando el abordaje del paciente. Los beneficios y los inconvenientes de la instalación del catéter venoso central por ultrasonido. Los beneficios son muchísimos: la visualización de las estructuras vasculares para una ubicación óptima de la aguja, la protección ante la perforación de la pared posterior de la vena yugular interna, ubicación precisa del catéter, disminución en el tiempo de procedimiento, disminución en el número de los intentos y una baja tasa de complicaciones. Y si nosotros hacemos protocolizado, esas complicaciones se van a reducir muchísimo más y nuestra tasa de éxito va a elevarse. Entonces es importante que todo intervencionismo que nosotros hagamos, lo hagamos con un protocolo. Los inconvenientes, la necesidad de la tecnología. No todos los hospitales lo tenemos, no todos los centros lo tenemos. Es por eso que cada vez más hacemos uso de los ecógrafos portátiles que tienen un costo mucho más accesible para nosotros y que nos pueden ayudar a esto. A veces yo sé que no son de los hospitales, pero lo tenemos para nuestro consultorio. Yo también lo hago así, muchas veces lo llevo al hospital porque yo no tengo. En mi servicio no tenemos ecografía. Cuando yo voy a hacer una biopsia, lo que hago es prestar el ecógrafo a la terapia intensiva, y para tenerlo en mi consultorio para otros procedimientos que son mucho más simples, pues yo llevo mi ecógrafo, ¿no? El portátil. La pérdida de habilidades de técnicas usando puntos anatómicos. Recordemos que como lo hacemos todo ya ecoguiado, perdemos esa plasticidad que teníamos al hacerlo mucho antes cuando no teníamos el ecógrafo. Y bueno, el aumento en el costo de los equipos. Cada vez sabemos que siempre aparecen unos mucho más actualizados, con muchos más juguetes, con cosas que podemos monear, y esto hace que se encarezca. Entonces es mucho más difícil obtenerlo, pero les vuelvo a repetir, tenemos una amplia gama y también tenemos ecógrafos que nos pueden ayudar con costos mucho más bajos, que son portátiles, para poderlos utilizar nosotros. Después de haber hablado de forma general un poco de la introducción, vamos ahora sí a hablar del protocolo de evaluación venosa central rápida, que es RACEVA. Utiliza la ecografía para una evaluación exhaustiva de las estructuras vasculares en cuanto a su tamaño, permeabilidad y viabilidad general para la cateterización. También proporciona información sobre la anatomía en general de la zona para reducir la punción accidental de las estructuras anatómicas circundantes. Por eso es importante nosotros hacer el protocolo, porque vamos a evitar la lesión de estructuras o de otros vasos que no necesitamos en ese momento y que nos puede causar algún tipo de obstrucción o complicaciones que no vamos a poder hacer el abordaje. Y bueno, el protocolo RACEVA consta de las siguientes fases. En primer lugar, nosotros colocamos la sonda en forma transversal en la parte media del cuello para visualizar la vena yugular interna y la arteria carótida, ¿no? De este modo.
Normalmente aprendimos a que la colocamos, visualizamos el vaso y enseguida puncionamos. Y nos olvidamos que hay estructuras o vasos alrededor que podemos lesionar y provocar complicaciones. El problema es que después de esto queremos ir a otro sitio de inserción y vamos a seguir cometiendo el mismo error. Seguimos bajando la sonda a lo largo del cuello caudalmente hasta la articulación esternoclavicular. Y aquí vamos a observar la arteria subclavia. Se inclina hacia el mediastino para visualizar la vena brachiocefálica, que se observa en el eje longitudinal. Se mueve la sonda lateralmente detrás de la clavícula para visualizar la vena subclavicular y la vena yugular externa. Se coloca la sonda en la zona subclavicular paralela a la clavícula cerca del tercio lateral de la misma para visualizar la vena axilar, la arteria axilar y la vena cefálica. Se gira la sonda en sentido antihorario para visualizar la vena axilar en el eje longitudinal. Este es el protocolo, esto es como debemos rastrear nosotros cada vez que vamos a evaluar a un paciente para ver si sus vasos, estructuras están bien, sus vasos están correctos, pueden haber malformaciones, pueden haber estenosis, obstrucciones, etc. Con esto lo vamos a visualizar y ya tenemos nuestro campo amplio de este paciente para poder proceder al siguiente paso. Dentro de los criterios de selección tenemos que considerar también el calibre de la vena. Es lo que hablamos, si hay estenosis, si puede estar estenosada, si el calibre es mucho más ancho, depende de la enfermedad que tenga. La profundidad, a cuánto de profundo está o lejos de la piel. La colapsabilidad durante la respiración. La compresión por arterias cercanas o estructuras patológicas. La contigüidad con estructuras peligrosas como la pleura, por ejemplo, y la conveniencia del sitio de emergencia para el manejo del futuro catéter. Todo esto es importante saber, el paciente que va a hacer, cuál es su actividad después de esto, si es un paciente de diálisis, cuál es su actividad diaria, si esto va a hacer que el paciente no pueda trabajar, va a provocarle complicaciones. Entonces hay que estudiar el paciente de acuerdo a por qué le estamos haciendo una inserción de catéter venoso central, si es un paciente que está en UCI, todas esas cosas hay que valorarlas para saber cuál es el sitio de inserción, el mejor sitio de inserción para nosotros como médicos y para el paciente para su vida diaria. El siguiente paso va a ser escoger nuestra sonda. La sonda que necesitamos para ver los vasos y a nivel del cuello van a ser la sonda lineal, como vemos en la diapositiva, y esta debe tener una profundidad más corta, porque recuerden que no está tan profundo, 6 centímetros, pero la frecuencia debe ser de 6 a 13 MHz. A menos profundidad, más frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia alta es igual a menor longitud de onda. Cuanto mayor es la frecuencia, por ejemplo, de 10 a 15 MHz, menor es la longitud de onda, lo que permite mayor resolución. Quiere decir que se ven estructuras más pequeñas y con más detalles. Entonces es importante saber elegir nuestra sonda para poder tener una buena visibilidad y tener un acceso correcto en nuestro paciente. Una vez que hemos escogido nuestra sonda, tenemos que tener listo también nuestro equipo con el que vamos, los catéteres que vamos a utilizar. Nuestra mesa debe estar lista. En este caso vemos que tenemos el catéter, tenemos la cuerda de piano, tenemos el bisturí, tenemos el dilatador, las jeringuillas, tenemos el hilo, la tijera. Tenemos que tener todo listo y catéter de acuerdo al tamaño, la dimensión, al sitio de inserción, si va a ser yugular, si va a ser subclavia, si es subclavia derecha, si es izquierda, si es femoral, todo esto va a variar, ¿no? Si el catéter va a ser temporal o es permanente, todo esto van a haber esas variaciones, pero lo que tienen que tener es listo su sonda, su ecógrafo, listo su material que van a utilizar, el paciente listo, rastreado, para poder empezar a hacer nuestra inserción de catéter. ¿Dónde vamos a visualizar o dónde vamos a puncionar en el cuello del paciente? Se llama triángulo de Sedilov. Los límites son el fascículo external del esternocleidomastoideo con el fascículo clavicular del esternocleidomastoideo y la clavícula. En estos tres ejes converge nuestro triángulo donde vamos a localizar, vamos a realizar nuestra punción. Entonces ya hemos visto con lo largo de esta charla que vimos que el paciente hay que hacer el rastreo completo del cuello, escoger nuestra sonda, ya tener listo nuestro equipo para utilizarlo, buscar nuestro triángulo de Sedilov y estamos listos nosotros para empezar a puncionar.
nuestro paciente después de haber empezado nuestro rastreo. Ahora, es importante saber el esquema de la punción. Este se va a realizar, tenemos que saber la inserción a cuántos grados lo vamos a hacer. Cuando estamos hablando del cuello, sabemos que si nos vamos en forma perpendicular, vamos a perforar. Entonces tenemos que hacerlo a 30 grados con relación a la piel. Siempre verificando con el escógrafo en todo momento para saber el recorrido de la aguja. Si vemos si es a 30 grados y lo mantenemos inclinado hacia abajo, vamos a perforar el vaso. Entonces nosotros vamos a pasarnos el vaso, depende de la distancia donde estemos, podemos perforar. Hay una perla sería que sabemos que más o menos el diámetro de la vena no va a ser más allá de 2.5 a 3 centímetros. Entonces sabemos que la aguja no debe pasar más de 3 centímetros. Igual nuestro dilatador tampoco debe pasar más de 3 centímetros, porque el dilatador es solo para dilatar la punta y luego ya pasa el resto, ¿no? Entonces es importante tener este número de referencia para saber que no debe ingresar más allá de 3 centímetros nuestra aguja. De una manera rápida vamos a hacer un repaso de lo que habíamos hablado de ecografía RASEBA. Entonces con el transductor de forma transversa vamos a ir hacia la mitad del cuello, punto 1 y 2 para localizar la vena yugular interna. Hacia forma caudal, el punto número 3 encontramos la innominada, barremos hacia afuera en forma longitudinal a nivel supraclavicular, vamos a encontrar la yugular externa y la subclavia. Luego giramos el transductor en forma longitudinal a nivel infraclavicular, donde vamos a encontrar la vena axilar en el punto número 5. Hacia abajo, en el punto número 6, vamos a encontrar ya la arteria y vena axilar. Y en el punto número 7 encontramos la pleura, que es donde nosotros vamos a localizar o a revisar que no hayamos hecho algún daño en pulmón. Y aquí valoramos el sliding, que va a ser el movimiento de la pleura para saber si hemos lesionado o no y si está con un neumotórax. Vamos a pasar en forma rápida otra vez hasta que se nos grabe el protocolo RASEBA y tenerlo lo más seguro posible. Y cuando vayan a hacer sus prácticas allá en Perú, recuerden hacer este protocolo para tener una disminución de sus complicaciones y una tasa de éxito muchísimo más alta. Entonces, la posición número 1, comienzan por la parte media del cuello, como habíamos hablado anteriormente. Se examinan los vasos yugulares internos y la arteria carótida. Esta se hace una vista transversal. Recordemos que el ecógrafo lo ponemos en forma transversal a la sonda. Y es así como lo vamos a ver. Si vemos aquí arriba está la vena yugular interna y vemos aquí abajo el circulito, una bolita, que es la carótida. Esto lo vamos a ver en la forma transversal. Si giramos nuestro ecógrafo, nuestra sonda en forma longitudinal, vamos a ver a lo largo del vaso. Esto es lo largo del vaso que debemos examinarlo desde antes de poner el catéter para ver si no hay una obstrucción, una estenosis mucho más adelante, porque es donde va a pasar nuestra guía y nuestro catéter, ¿no? Con eso nosotros ya sabemos, ya hemos hecho el doble rastreo, vemos que estamos bien hasta ese momento. Y es así como lo vemos en una imagen ya estática. Esta es la vena yugular interna y la carótida. Esto es lo que nosotros tenemos que ver en el momento que colocamos nuestro transductor para poder iniciar nuestra colocación de catéter. En la posición número 2, en la misma forma transversal, se desliza hacia la base del cuello, lo que permite visualizar la yugular interna y la carótida, como estamos viendo en esta imagen. Y en ecografía lo que vamos a ver es la vena yugular interna, debajo vamos a encontrar la arteria subclavia y la carótida. Vemos que un poquito más abajo encontramos otra arteria más, que si nosotros entramos y nos dirigimos en la misma forma perpendicular como entramos, podemos lesionarla también. Y esto puede provocarnos un hematoma asfixiante, podemos tener complicaciones bastante graves. Entonces, por eso es importante poder visualizar las otras estructuras. Esta es una ecografía donde estamos viendo la colocación y el rastreo del cuello de un paciente para una colocación de un cateterismo a nivel yugular. Vemos que aquí se hizo la compresión para saber si estábamos en un vaso, si era una vena, si era una arteria, y vemos que sí es una vena y aquí vemos claramente la arteria carótida. La posición número 3, en forma transversal, en una vista transversal, como veníamos haciendo en el punto 1 y 2, vamos a seguir el recorrido de la yugular interna hasta llegar a la base del cuello. Aquí en la escotadura vamos a colocar nuestro transductor y la sonda debe estar por encima de la clavícula, a los lados de la escotadura.
y aquí vamos a encontrar la vena brachiocefálica. Esto es importante porque recordemos que cuando hacemos el triángulo de Sedilov casi siempre nos ponemos un poquito más cerca, llegando hacia acá, hacia el vértice, y podemos también nosotros lesionar la vena brachiocefálica. Es importante saber reconocer dónde está cada una de ellas. Y esto es como lo vamos a ver en ecografía. Encontramos la vena yugular interna por encima, la vena brachiocefálica y la pleura rápidamente debajo, porque estamos mucho más cerca, estamos acercándonos al pulmón. Entonces, al llegar y puncionar en este sitio, nosotros podemos causar un daño a nivel pulmonar. Vamos a lesionar la pleura. Vieron que lo importante que es hacer el rastreo y saber dónde están cada una de sus estructuras. Y en la posición número 4, la sonda se va a ubicar detrás de la clavícula, supraclavicular. Y aquí vamos a evaluar la vena subclavia y la vena yugular externa en el eje longitudinal y lateralmente la arteria subclavia en el eje longitudinal. Entonces aquí vamos a encontrar, ya dijimos que la vena subclavia y la yugular externa. La arteria subclavia también la vamos a encontrar. Entonces aquí podemos tener muchas lesiones, muchas complicaciones en este paciente si nosotros no determinamos o no ubicamos la situación, la situación exacta donde se encuentra cada una de las estructuras. Vemos que está la subclavia, la brachiocefálica, y muy pegadita a la subclavia tenemos la pleura. Entonces es importante entender de que si vamos a puncionar en este lugar podemos rápidamente lesionar el pulmón. En la posición número 5, que es la que antes hacíamos casi todos los médicos para colocar catéteres, que era en la subclavia, la sonda va perpendicular al surco pectoral y con el acceso corto debajo de la clavícula. Y aquí se va a evaluar en el eje corto la arteria axilar y en el eje corto también la vena cefálica. Entonces tenemos que darnos cuenta que debajo de la clavícula vamos a encontrar otro acceso venoso que si nosotros puncionamos desde arriba de la clavícula, como dijimos hace un momento, podemos lesionar también si nos introducimos un poco más de los centímetros que tiene que ir la pleura y también estos vasos. Y es así como lo vamos a ver, el nervio axilar, la arteria axilar y la vena axilar. En la posición número 6, con nuestra sonda de forma longitudinal colocada en la fosa subclavicular, vamos a encontrar en este momento la vena y la arteria axilar. Vamos a visualizarla y recordemos que debajo de esta, ya habíamos hablado, tenemos la pleura. Entonces estos vasos que encontramos tanto por encima de la clavícula o debajo de la clavícula están muy cerca de la pleura y al puncionarlo nosotros podemos ocasionar un daño a nivel pulmonar. Cuando colocamos en esta zona, muchas veces no solamente con el ecógrafo, a veces necesitamos también hacer una radiografía para corroborar que todo esté bien en la parte pulmonar. Y es así como lo vamos a ver ya en ecografía. La vena axilar la vamos a encontrar con la sonda longitudinal, como lo vemos aquí. Bueno, en la posición número 7, esto aquí lo que vamos a valorar es las estructuras de la presencia y presencia neumotoras o no, y se hace en el segundo espacio intercostal. Aquí vamos a visualizar la pleura y el tejido pulmonar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar o cuál es el signo que vamos a encontrar? Aquí vamos a hacer la evaluación del sliding pulmonar. Esto de aquí es el movimiento sincronizado de la línea de la pleura, que vamos a ver un poquito más adelante, que representa el contacto entre las dos capas de la pleura durante la respiración. El movimiento normal va a indicar que estas capas pleurales se deslizan una sobre la otra. En esta imagen, en el lado izquierdo, vamos a ver que es la imagen que todos conocemos como el signo de murciélago, con sus ojitos y la pleura. Y en este lado vamos a encontrar la pleura, que está movilizándose de la forma correcta, y vemos que debajo de la pleura pareciera que hubieran hormiguitas caminando. Esto quiere decir que la pleura está indemne. Cuando hay alguna lesión encontramos el punto pulmonar, que es una pleura, quiere decir que hacia un lado se mueve como está aquí, y en el otro lado se encuentra intacto. No vamos a ver que se mueven las hormiguitas y la pleura tampoco se va a mover.
Y luego tenemos el signo de la playa que colocamos en modo M, que es movimiento, para saber cómo está, si está indemne la pleura. Debajo de las líneas que vemos de algunos colores, que sería en este caso el mar, vamos a encontrar la arena, que sería lo mismo, la misma imagen que estamos viendo acá, que serían como las hormiguitas caminando. Y arriba es imagen de la playa, que son las estructuras que se encuentran tejido central subcutáneo por encima de la pleura. Entonces, esta línea es la pleura, por debajo vemos la parte pulmonar que está indemne y arriba vamos a ver las otras estructuras como el tejido celular subcutáneo. Y esto quiere decir que este paciente, su pleura está indemne, su pulmón está correcto, no hemos puncionado, no hemos provocado ninguna lesión y con esto corroboramos que es todo un éxito nuestro abordaje. Ya llegando y terminando, pues vamos a recordar una vez más los 7 pasos, estas tablitas también que las tengan, para que sepan que cada paso que ustedes dan, cada vez que ustedes ponen el transductor en el cuello, acercándose hacia la base, van a tener estructuras y vasos que pueden lesionar. La sonda se coloca en la mitad del cuello en forma transversal. ¿Qué vasos vamos a encontrar? La vena yugular interna y la carótida, la arteria carótida. ¿Qué estructuras? Las glándulas tiroides y la tráquea. El paso 2, la sonda va a ir transversal en el cuello, vamos a encontrar la vena yugular interna, la arteria carótida y la arteria subclavia. Vamos a encontrar estructuras como la tráquea y el nervio frénico. En el paso 3, la sonda sigue siendo en forma transversal, vamos a encontrar la vena yugular interna y la vena brachiocefálica. ¿Cuáles son las estructuras que vamos a encontrar? La pleura y también el nervio frénico. En el paso número 4, ya la sonda cambia. Su forma va a ser longitudinal y vamos a encontrar la vena subclavia, arteria subclavia y la vena yugular externa. ¿Qué estructuras vamos a encontrar? La pleura. En el paso número 5, la sonda vuelve a cambiarse a transversa. Vamos a encontrar la vena arteria axilar y la vena cefálica y vamos aquí a encontrar estructuras como la pleura y las costillas. En el paso 6, que es infraclavicular, la sonda va longitudinal, encontramos la arteria y vena axilar y estructuras como la pleura y las costillas. Y en el paso número 7, que es longitudinal, es para ver el sliding. Lo que vamos a ver es la estructura que vamos a encontrar son las costillas y vamos a encontrar es la pleura. Lo que vamos a visualizar es la pleura. Esa es la visión que vamos a tener para descartar que no haya ninguna complicación. Este me parece que es lo más importante, que es la perla, es lo que deben tener, lo que tienen que estar grabado en su cabeza, grabado en sus teléfonos, para saber cuál es el rastreo y saber qué complicación se va a tener con cada punto que yo voy a abordar. Cada vez que yo voy a introducir un catéter, yo puedo tener una complicación en sus estructuras o en sus vasos. Es importante saber qué vasos están donde voy a puncionar y qué estructuras me encuentro donde voy a puncionar, para saber qué complicaciones voy a tener, porque así es la única forma que voy a saber cómo yo voy a poder solucionar esas complicaciones. Entonces les dejo esto porque es bastante importante. Quería dejarles este video, que fue cuando yo empecé a hacer intervencionismo en México, en Guadalajara. Quiero muchísimo a los médicos que están ahí, que me ayudaron bastante. Fue mi primera vez que empecé a colocarlo con eco y si se dan cuenta, miro mucho hacia el cuello, miro mucho hacia la aguja porque todavía no estaba acostumbrada. Y yo tengo que mirar solamente el ecógrafo porque es el que me va a dar la visibilización del vaso. Entonces estos errores son los que no hay que tener. Yo tampoco hice el protocolo de placebo ahí, una complicación me hubiese asustado, hubiese hecho compresión, no hubiese sabido qué estructura iba a dañar quizás, por lo nervioso que iba a estar. Cuando nosotros vamos protocolizados, nos tomamos el tiempo necesario que debe de tener cuando hacemos un intervencionismo, no es el que más rápido lo hace, el que más rápido termina, es el que mejor lo hace con los protocolos. Si lo hacemos con un protocolo correcto, teniendo todo a la mano, eso pues va a disminuirse un 80%, no tener complicaciones y también para provocar menos daño al paciente, ¿no? Esta es la imagen que les había pasado anteriormente, es el mismo paciente que estoy abordando. Estoy haciendo la compresión para verificar que es vena lo que tengo arriba y arteria abajo, pero vemos que ya está ingresando aquí la aguja. Entonces miren que yo puedo lesionar la arteria si yo paso más allá de la aguja. Y en el siguiente video vamos a ver en forma longitudinal para saber si estoy dentro del vaso o me estoy yendo fuera del vaso. Entonces, una vez que me pongo transverso, pongo longitudinal mi ecógrafo para saber si esa aguja que está entrando está yendo correctamente por el vaso.
nos dimos cuenta que sí, que esta fue correctamente por el vaso, entonces estamos bien y hasta ahí, hasta ese punto me quedo tranquila. ¿Cuáles son las conclusiones de hoy día? Que la inserción del catéter venoso central bajo guía ecográfica en tiempo real es la técnica de elección. Eso no tiene discusión, no vamos a discutir con nadie, es lo que hay que hacer. Mejora la seguridad, hay menos complicaciones, mejora la eficacia, hay más éxitos, menos intentos. Reduce el riesgo de infecciones con la técnica estéril adecuada. Formar a los operadores en esta técnica y asegurar disponibilidad de equipos mejora la atención y costos de cuidado. Esta parte es la que nos toca a nosotros, convencer al sistema de salud que tiene que dotarnos de herramientas para tener una mayor eficacia en nuestros tratamientos, menos complicaciones y menos gastos. Porque si nosotros funcionamos y provocamos alguna complicación, va a estar mucho más tiempo en el hospital, son más gastos por internación, luego la complicación que tiene que resolverle el cirujano, etcétera. Entonces, si nosotros mostramos con números, con evidencia a nuestros hospitales, creo que va a ser mucho más factible y quizás más fácil para que nos puedan escuchar y nos doten de estas herramientas que para nosotros son muy necesarias. Es al pie de cama y es el día a día, es nuestro estetoscopio, siempre lo he dicho, y es lo que necesitamos para trabajar. Bueno, esto es lo que les quería mostrar hoy. La práctica ya la van a hacer, la van a tener ustedes allá en Perú, lo van a seguir haciendo en sus hospitales, en sus sitios de trabajo. La práctica es lo que hace el maestro, pero un buen protocolo es lo que ayuda a que ese maestro se mantenga con menos tasas de complicaciones, con más éxitos y pacientes mucho más felices. Así que hagamos los protocolos en cualquier intervencionismo que hagamos, utilicemos el ecógrafo en cualquier intervencionismo que hagamos, y luchemos porque más gente pueda tener acceso a este tipo de capacitaciones. Espero que les haya gustado. Preguntas me pueden dejar en la casilla de preguntas. Estoy atenta y espero poderlos ver pronto. Bueno, bastante completa y didáctica la presentación. Se les va a facilitar el correo para que los que gusten pueden escribir a la doctora a su correo personal y ella está gustosa de poder responder las preguntas o en todo caso pueden escribir y trataremos de responder las preguntas eh, que podamos leer aquí en la casilla de preguntas. Bueno, al parecer no hay preguntas. Damos por finalizada esta sesión. Agradecer a todos por tomarse el tiempo de permanecer durante toda la presentación y los esperamos hasta la próxima clase. Gracias a todos.